Parte número 3. Romanos capítulo 15, del versículo número... Voy a hacer del 22, que ya lo leí, pero hasta en adelante. Por esta causa me ha sido impedido muchas veces ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo de esta región y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez más, que haya gozado con vosotros. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así, cuando haya concluido esto, le haya sido entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudé orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, vamos a hacer la última parte con la ayuda del Señor. Vamos a ver los planes de viaje que tenía Pablo. Pablo decía, bueno, como leyeron, ya estuve leyendo yo ahí, de que él había sido impedido. Algunos creen que había sido impedido, dice, bueno, yo no pude viajar por Satanás que impedía. Bueno, muchas veces sí, sucede, pero lo que sucede acá, Pablo dice que no era que había sido impedido. Acá lo explica, el texto se explica claro. Dice que yo no pude ir a vosotros, ¿por qué? Porque tenía mucho trabajo de ir a predicar, iba a trabajar, él estaba ocupado en las cosas del Señor, no tenía tanto tiempo, venía a visitarnos, Pablo, no, él estaba ocupado en las cosas del Señor, él había sido llamado desde el vientre de su madre, creo que es en Gálatas, cuando termine Romano voy a seguir con Gálatas, entonces no tenía el tiempo, pero porque no es que no querer una agua fiesta, él estaba ocupado en las cosas del Señor. Dice, bueno, ahora que están menguando las cosas, voy a ir, pero ¿para qué le quería ir? Fíjese, ¿para qué lo inventaban? Vamos a hablar de trivialidad. Él dice, voy a ir a edificarlos a ustedes también. Ya iba, pero él iba con el Evangelio. ¿Dónde iba Cristo con él? Siempre, como un cristiano. ¿Mm? Entonces tengan cuidado cuando inviten a un cristiano a la reunión, porque él va a hablar de Cristo, no va a hablar de él. Entonces, él era un ministerio que tenía ministerio, vamos a hablar un poco de ese ministerio de los gentiles, los judíos, y de ese agradecimiento. Bueno, él habla, si ustedes me han escuchado y hablado o han leído sus Biblias, que él habla de una ofrenda. Si quieren más información, fíjense en 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, que Pablo habla de esas ofrendas que le hacen para que él pide. Pero él no pedía ofrenda por predicar, o como cantan estos falsos apóstoles. La ofrenda de él tenía un propósito, amado. Él no andaba pidiendo ofrenda porque vengo a traer el seminario y de tal cosa, de hermenéutica, y bueno, vamos a la ofrenda de amor. No existía esas cosas con Pablo. Pablo estaba encadenado, no tenía para comer, tenía un abrigo que ponerse. Ese hombre era un hombre que a mí siempre lo respeto, sacando al Señor Jesucristo. Era un hombre que de verdad no le importaba, no tenía las cosas, sus ojos en este mundo. Tampoco era un quietista, Dios no me da nada, entonces yo debo ser pobre. No era eso. Si Dios le daba, estaba contento. Si Dios no le daba, también. Para todas estas cosas él estaba preparado. Sabía que algún día iba a partir. Y ustedes se conocen la vida de Pablo, su cabeza cayó rodando. Pero antes de caer rodando, porque le cortaron la cabeza, él andaba predicando. En un momento que estoy orando para predicar, él iba así y le iba predicando hasta los últimos momentos. Él entendió, de verdad. Y eso, a propósito de esa ofrenda que él habla, o como muchos dicen los domingos, guarden las ofrendas. La ofrenda tenía un propósito. Si ustedes quieren saber eso, 1 Corintios 16, no hablaba de diezmo ni nada de esas cosas. Él hablaba de una ofrenda, pero la ofrenda era tenía más allá de la unión o de ayudar a los pobres, como creo que dice Gálatas, cuando él va con la columna, creo que Santiago, Juan y Pedro, que eran las columnas que estaban allá en Jerusalén, él le recomendaron a los pobres. El Señor Jesucristo también dijo, me voy, siempre los pobres lo van a tener. Podemos pensar, yo lo estaba pensando esta semana, que era ayudar a los pobres, pero
yo creo que tiene más fuerza la interpretación de que fue porque dice que tenía un lazo, una deuda, porque él empieza, si ustedes leyeron el texto, escucharon lo que yo hablé, en la Biblia que leí al principio, él dice que estaban deudores. ¿Por qué? Porque, acuérdense, vuelvo a explicarle de nuevo sus mentes, los traigo al texto. Pelea, o sea, discreción entre judíos, gentiles, que no se llamaban bien, eh, diferentes así culturas, porque el judío tenía judío, el otro eran. Entonces, estaban esas cosas. Entonces, el propósito de él más era sí darle a los pobres, pero la idea de él era establecer un vínculo, y el vínculo era por medio del amor, amado. Él quería mostrarle, él tenía un... Sí, yo sé que Pablo era diferente a Bernabé. Bernabé era más de la misericordia, así, ayudar. Pablo era un hombre con carácter. O sea, un hombre sabía a quién había creído, no le importaba padecer. Era un hombre fuerte, pero también era un corazón que tenía amor. Y él quería establecer un vínculo. Él quería traer paz siempre. No se peleen, mire, amado. Algún día vamos a estar todos juntos, ya se va a acabar esto. Él tenía una como visión teológica amplia, y él quería establecer ese vínculo entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia que estaba en otras partes, que se estaban oponiendo al mensaje. Él siempre quería traer eso, porque Cristo vino a traer eso. Cristo vino a romper las barreras, como dice Efesios 2:11 en adelante. Ya no es judío, no es gentil. Entonces él quería traer eso, y había muchos que se le oponían a Pablo, todos esos judaizantes lo atacaban. ¿Quién te puso a vos para predicar? Vos no sos apóstol. Él era muy atacado. Ni siquiera recibía las cosas necesarias para comer. Él era un hombre solo. No sé si sabe si era viudo, si estaba solo. Era alguien que tenía que trabajar con sus manos. Entonces él tenía pensado eso. Él quería traer ese vínculo, unirlo. Y tenía esos planes para visitar a Roma, pero no tenía planes de ir a vacacionar, ni a ponerse los anteojos oscuros, no. Él quería predicar del Evangelio, quería consolar, quería unirlos a ellos. Y esos eran los planes que él tenía. Fíjese que una parte dice para que me ayudéis, esa parte de que me ayudéis a seguir, o cuando él dice... tengo planes de visitar cuando vaya rumbo a España, dice ahí. Espero que después que haya disfrutado de la compañía de ustedes, por algún tiempo me ayuden a continuar el viaje. La palabra ayudéis es prompempo. ¿Qué es eso? La idea es esto. La idea es esta. Es cuando se le ayuda o se le provee el material, las provisiones, el dinero, todas esas cosas, vamos a decir, para que pueda seguir adelante. O sea, lo acompañan, vamos a decir. No sé si se puede llegar a entender. No es que me acompañen solamente, o me ayuden a continuar. Bueno, te va a ayudar porque estás viejito. No, la idea es que, vuelvo a explicar lo mismo. Él no pedía dinero, pero sí generalmente a estos predicadores se le daba un lugar para dormir, se le daba la comida, todas esas cosas. No es como hoy que ustedes, yo no quiero dar nombre, pero si vos no le das el hotel 5 estrellas, no te vienen a cantar, no te vienen a predicar. No era eso. Pablo no tenía, nunca enseñó esa cosa, que eso se negaba a sí mismo. Ahora sí se le daba el alimento, juntaba para que él pudiera viajar, predicar. Colosenses 4 de ellas sí, os saluda de Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Fíjese, oraban, le ayudaban, los de Filipenses también le daban las cosas necesarias. Hay otros que no, como Corintios. Corintios muchos ni siquiera le importaba. Pablo de alguna forma, si ustedes tienen todas las cosas, ustedes ya reinar, nosotros padecemos hambre. Pero hay algunas cosas que sí bien entendido. Ahora, Pablo, fíjese, no sé si lo han escuchado esto, pero voy a nombrar a Tito 3:13, donde se muestra un poco más de esto. Dice así, encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, de que nada les falte. ¿Veis la idea, vamos a decir, de ayudar, de ayuden, o prompeno?
la idea, nada le falte, pero cuando ellos andan predicando, cuando esas personas que están llevando el Evangelio, en Juan 3, 1, 6, dice así, pues ellos dan testimonio de tu amor en la iglesia, harás bien a ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Entonces, fíjese, ayudarlos, ¿en qué? En las cosas necesarias que ellos tenían, o sea, ahí en Hechos 2:44 es donde todos tenían las cosas en común, acuérdense, se ayudaban, eran una familia, era muy diferente de hoy. Hoy no eran como vemos hoy, hoy toda la gente, ellos tenían todas las cosas en común, en la necesidad de cada uno. Yo era un mismo alma, dicen ahí en Hechos 4:32. Nada decía que era esto es mío, esto es lo tuyo. No era así. Lamentablemente, yo creo que muchas veces, yo no quiero contemporizar ese anime de las escrituras, pero lamentablemente eso no se ve en la iglesia desde por ahí porque no se ve en la casa. Hoy si el hombre trabaja o la mujer trabaja, dice esto es mío. No, yo trabajé, dice, y la mujer, uy, esto también es mío. Y si hay esas cosas internas en la casa, esas divisiones, nunca va a haber en la iglesia eso, porque empieza por el hogar. Entonces, lamentablemente, ellos no, tenían todas las cosas en común y se ayudaban, tenían eso de ese amor que los unía a ellos. Fíjese, Pablo hablaba, vamos a decir, de la voluntad de Dios. En estos minutos que me queda, Pablo tenía que ir quería ir a visitarlos a ellos. Pero según la voluntad de Dios. En Romanos 1:10 dice, habla un poco, rogando de que de alguna manera tenga a fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Bueno, no sé si me va a dar tiempo de hablar de la voluntad de Dios, o con lo que creía, cómo fue esta voluntad de Dios. Pero él tenía planes para ir a verlos, a ellos. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay una voluntad, podríamos decir una voluntad revelada y una voluntad, vamos a decir, como que es individual para ciertas personas. La voluntad revelada es la voluntad que Dios ya tiene escrita por la palabra. Yo no tengo que estar viendo ciertas cosas. ¿Qué será esto? A ver cómo puedo tomar esta decisión. Hay ciertas decisiones, ejemplo, me puedo casar como así, porque, que lo voy a convertir a Cristo. No, la Biblia dice que no te cases, vamos a decir, con inconverso. Está muy claro. Voluntad revelada. Hay ciertas voluntades como que no se sabe, como hacer la voluntad de Dios, como Pablo quería ir a España acá. No sabemos, yo quiero ir, pero si es la voluntad de Dios, dice, como Señor Jesucristo, que sea hecha tu voluntad. No sabemos ciertas cosas, por eso decimos que sea tu voluntad. Y Pablo fue, claro que fue, pero no llegó como él quiso. Él no llegó en viaje así, viste, como algunos van predicadores, bueno, yo voy en viaje, voy en de primera. ¿Sabe cómo llegó? Llegó preso, llegó mal. Fue enjuiciado. ¿Se cumplió la palabra? Claro que se cumplió, como el Señor Jesucristo le dijo, vas a ir, vas a predicar a Reyes, pero ¿cómo llegó? Si ustedes van Hechos capítulo 21 al 14, yo no lo voy a leer, por supuesto, pero vamos a ver que el viaje de Pablo a Jerusalén se le aparece un profeta que se llamaba Agabo. No sé si se acuerda que él saca el cinto, estaba Pablo hablando, así le saca el cinto. Y le dice que el varón de este cinto le profetizó por medio del Espíritu Santo que iba a llegar a Jerusalén. ¿Pero cómo? Pero preso. O sea, iba a ser entregado a los gentiles por los judíos. Acuérdense que todos lloraban, no, Pablo le dijo, no, si es la voluntad del Señor yo voy a ir así. Y llegó así. Llegó preso. Y ustedes saben, ni siquiera casa tenía. Pero él seguía haciendo la voluntad del Señor, no importa cómo sea. A veces nosotros no sabemos cuál es la voluntad del Señor, pero sí sabemos que debemos llevar un mensaje, no importa cómo. Y Pablo, vamos a decir, confiaba en el Señor. Confiaba en el Señor, en que todo, vas a decir, todas las cosas que el Señor le había revelado, o aquellas que llevábamos así por la providencia de Él, se iban a llevar a cabo y se iban a cumplir. Entonces, hasta acá vamos a hacer en el día de hoy. Y la semana que viene voy a cerrar con Romanos 16 y después, Dios mediante, veremos el otro domingo empezaré por Efesios. Vamos a ver. Entonces ya cierro con esto. Cuando habla de los bienes, para ir cerrando nada más,
voy a explicar algo. Cuando él dice, habla de este fruto o los bienes espirituales, yo hay cosas que me quedan afuera. Habla, por supuesto, de estos bienes espirituales en el versículo 27, si quiere repasarlo usted después, para edificación de ustedes. Habla vamos a decir, de la predicación, ese es el bien espiritual. Y el fruto era lo que los otros, él les llevaba a ellos como ofrenda, o sea, la ofrenda, el dinero, para que puedan entender, ¿no? Pero todo eso era, ¿para qué? Para que estuvieran, la idea de él era siempre unirlos en amor a todos, esa era, en fruto, él buscaba eso, siempre tener eso. Ese era su propósito, él siempre mantener la paz, llevar el fruto en amor en Cristo, eso, esa es la voluntad que él quería. Y él lo ora diciendo que el Dios de paz, no, porque Dios nos ha traído paz, paz que es ausencia de guerra. Por eso buscaba eso, no se peleen, estén bien, alguien ofendió, perdónenlo, porque Cristo le perdonó. Eso es aplicar las escrituras, no solamente saber. Y paz, tenga paz. ¿Paz qué es paz? Paz, ausencia de guerra. Así, que ya no hay más ausencia de guerra entre Dios y tú. Bueno, también procura la paz con el otro. El otro te hace mal, trata de mantener paz. Pero una paz falsa, una paz verdadera. Echando ese pecado atrás, yo no lo conozco más. En ese sentido, ser cristianos auténticos, cristianos íntegros, como es la peregrina que llamaba íntegro, uno de ahí. Eh, eh, Vamos a orar y vamos a cerrar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, por el que estuvimos viendo el capítulo de hoy, Señor, el capítulo 15, que nos esté ayudando, Señor, para el domingo que viene. Señor, para que, como dice Colosenses 1:10, para que andemos como es digno del Señor, que le podamos agradar en todo, y todo lo que hagamos estemos llevando fruto como olor fragante, Señor, nuestras obras, que estemos creciendo continuamente, no solamente en conocimiento, sino que estemos creciendo en una vida activa, Señor. Como siempre decimos, amén.